Bueno, Bianco Antegenada, bienvenido a Bahía Blanca. La jornada de hoy cierra con un proyecto aprobado en la legislatura ya hace un año que se va a reglamentar, que busca, entre otras cosas, volcar a aquellas personas que tengan a invertir en tecnología para la energía en sus hogares y que nos pone también de frente a hablar temas subsidios, etcétera, pero que no deja de ser una implementación novedosa, la del proyecto de que aquellos vecinos que puedan carguen energía en sus hogares y después lo transfieran a la red. ¿De qué manera el gobierno provincial lo pensó este proyecto? Sí, mira, es un proyecto de los tantos que tenemos en materia de energía, justamente estas jornadas que estamos llevando adelante, el ciclo de jornadas, las llamamos jornadas por el derecho al futuro en la provincia de Buenos Aires. Hemos hecho, bueno, esta es la séptima jornada que hacemos en distintas universidades de toda la provincia de Buenos Aires, universidades públicas, universidades nacionales y en este caso la Universidad Provincial del Sudoeste. Hemos decidido que aquí en la zona de Bahía Blanca, de Coronel Rosales, de lo que se conoce como la sexta sección electoral y su cabecera y sus principales distritos, para nosotros era muy interesante venir a discutir los proyectos vinculados al desarrollo energético, porque justamente hace poquito estuvimos con el gobernador también en Bahía Blanca, en una reunión con empresarios, grandes empresarios de Bahía Blanca, y el panorama que nos trazaron era un panorama muy auspicioso para toda la región y en general muy vinculado a distintos tramos de la cadena de valor de la energía. Por ejemplo, la expansión, un proyecto de 500 millones de dólares, la expansión del puerto petrolero de Coronel Rosales. Por ejemplo, el proyecto de licuefacción que se presentó hace un ratito por 50.000 millones de dólares aquí en Bahía Blanca y que, bueno, el gobernador fue uno de los actores principales para determinar que ese proyecto tenga lugar en la provincia de Buenos Aires en general y en Bahía Blanca en particular. Aquí, en una zona también muy cercana, la extensión del gasoducto Néstor Kirchner y los próximos tramos de ese gasoducto que van a liberar energía no solo para el polo petroquímico, sino también energía para las residencias. Un poquito más al norte, en Mar del Plata, los distintos proyectos de sísmica que hay ahora y de exploración y de perforación, los proyectos de perforación para detectar y empezar a explotar el petróleo offshore. También hemos invitado aquí a autoridades de Atucha, vinculadas con la producción de energía nuclear. Nosotros ya tenemos en la provincia de Buenos Aires 2 plantas de energía nuclear y un proyecto para dos proyectos para 2 plantas de energía nuclear más, que vienen un poco demorados. Lamentablemente durante el gobierno de Macri y de María Eugenia Vidal no se les dio prioridad a esos proyectos. Ahora estamos trabajando para que esos proyectos avancen, así que el sector energético en toda la provincia de Buenos Aires es un sector totalmente estratégico y que tiene la capacidad de transformar cualitativamente y cuantitativamente la estructura productiva de toda nuestra provincia y el acceso a la energía de nuestra población. Así que es por eso que hemos decidido aquí en Bahía Blanca, en la UPSO, venir a discutir sobre esos temas. Es difícil a veces en materia de anuncios, más que nada cuando hay tanta inmediatez de la gente por estar mejor. Creo que gran parte del reflejo de la última elección en las PASO fue ese. ¿Cuáles son los tiempos de todas estas grandes inversiones que lo que hace pensar, por ejemplo, en Bahía Blanca, que en definitiva se va a necesitar mano de obra y va a haber dinero circulando en la ciudad, en una ciudad que básicamente también necesita inversiones? Sí, totalmente. Mira, son todos proyectos estructurales, me animo a decir, o sea que son proyectos, inclusive que algunos están pensados en varios tramos. La planta de licuefacción está pensada en 3 tramos, con una inversión total, como te decía, de 50.000 millones, que no se hacen de un día para el otro, pero sí empiezan las inversiones, sí empiezan la construcción de las distintas instalaciones que se necesitan para poder construir esas plantas, lo mismo el petróleo offshore. Este año, en los próximos meses, vamos a tener la sísmica 3D de vastas zonas que van a permitir identificar el recurso y vamos a tener en diciembre la perforación del pozo Argerich en el marco de la cuenca Argentina Norte 100, la CAN 100. Bueno, el gasoducto Néstor Kirchner ya es una realidad, ahora se están licitando los tubos para un segundo tramo, o sea que son todos proyectos que están en marcha. No son proyectos de corto plazo, sino que son proyectos de mediano y largo plazo, pero que van a ir generando inversiones, nuevas infraestructuras, nuevos puestos de empleo, nuevos desarrollos y posibilidades para que las pymes se puedan involucrar
y generar empleo y producción vinculada a esos sectores. Así que son el tipo de proyectos que nosotros priorizamos. Nosotros, a diferencia del gobierno anterior, que priorizaba el endeudamiento y la timba financiera, nosotros priorizamos los proyectos de inversión y la generación de empleo. Me parece que son dos características muy distintas de los proyectos que hoy están en discusión en la Argentina. Justamente sobre esos dos proyectos, el gobierno provincial que usted integra es el único que logró revalidar lo ocurrido en el 2019, que es que los bonaerenses confíen en que de esta manera se puede seguir haciendo política, por lo menos en el territorio provincial. ¿Cuál es la imagen que ustedes como funcionarios y como políticos ven que no se logra salir de lo que antiguamente era la grieta, hoy es esta suerte de discusión de la casta, etcétera? Sí, mira, por ahora han pasado las PASO, nosotros hemos tenido un resultado positivo en la provincia de Buenos Aires, Axel ha sido el candidato más votado, nuestro frente ha sido el frente más votado. Nuestro diagnóstico es que a nivel nacional hubo un triple empate, porque si vos, no sé, son 29, 28, 27 los números que ha arrojado las PASO, y nosotros tenemos que seguir trabajando en la provincia de Buenos Aires, no solo para asegurar que nuestro proyecto político continúe, porque además de nuestro proyecto político tenemos muchos proyectos en materia de salud, de seguridad, en ejecución, en materia energética, en materia educativa, etcétera, y por lo tanto nosotros queremos, bueno, cerrar un camino porque sabemos que los problemas de los bonaerenses no se solucionan en un periodo, mucho menos en un periodo que tuviste pandemia, que tuviste la peor sequía, que tuviste los problemas de la guerra en Europa y los impactos económicos y financieros que han tenido por todo el mundo, y también asegurar un caudal de votos que le permita, en primer lugar, a nuestro candidato, a Sergio Massa, entrar al balotaje y luego discutir mano a mano con el candidato que sea, o la candidata que sea elegida para disputar el gobierno nacional. Nosotros estamos trabajando en total sintonía con el gobierno nacional, con Sergio Massa como ministro de Economía, coordinando las acciones de campaña con Sergio Massa como candidato a presidente, así que todas las acciones de gestión y de campaña que nosotros estamos llevando adelante no son solo para que Axel gane la provincia, no son solo para poder recuperar distritos que históricamente o que muchas veces gobernó el peronismo, como es el caso de Bahía Blanca, sino para sumar el mayor caudal de votos posible para que a nivel nacional también tengamos un proyecto de desarrollo, de crecimiento, de inclusión social, de mejora en la distribución de los ingresos, pero sin mentiras, sin recetas mágicas, con políticas en serio, con políticas que permitan efectivamente solucionar los problemas de los argentinos y los bonaerenses. Cuando hace este análisis postelectoral, hay funcionarios del propio gobierno provincial, como el ministro Berni, que habló de estructuras, no sé si prestadas es la palabra, pero intendentes o gobernadores de casi del mismo espacio que permitieron que Milei crezca. ¿Eso se puede lograr o contrarrestar conversando con esos intendentes, con esos gobernadores, acercándose más al territorio? Sí, mira, puede haber habido algunas de esas cuestiones. Me parece que el fenómeno de Milei no lo explica algún tipo de colaboracionismo de nuestra fuerza política, sino que lo explica probablemente en parte un desencanto del pueblo, de la población, respecto de que hay muchos problemas que no se han logrado solucionar en estos años. Muchos sí, mucho se ha mejorado en términos de actividad económica, en términos de empleo, se ha mejorado muchísimo. Hoy en la Argentina no hay un problema severo de desempleo, pero sí hay un problema de distribución del ingreso, de que no a muchas familias, a muchos trabajadores, a muchas trabajadoras no le alcanzan los ingresos para llegar cómodos a fin de mes, que han tenido que hacer algún tipo de ajuste en sus gastos, y eso es lo que está faltando. Y también probablemente algún efecto de que Milei puede llegar también a generar alguna esperanza sobre la base de algunas promesas de políticas que está llevando adelante, como por ejemplo la dolarización, que primero la postulaba, ahora dice que nunca dijo, en realidad que nunca dijo eso, que hablan de competencia de monedas, que nadie tampoco entiende bien de qué se trata la competencia de monedas, que va a hacer esa dolarización, pero de manera paulatina y en la medida que aparezcan los recursos. O sea que tampoco queda claro cuáles son las propuestas que tiene Milei para solucionar los problemas que han quedado pendientes en este tiempo. Nosotros lo estamos trabajando con mucha más seriedad, sabiendo la complejidad de esta cuestión, y si la cuestión se trata de controlar la inflación y de mejorar los ingresos, es nuestro proyecto político el que está trabajando ya en ese sentido, que lamentablemente nos ha forzado la presencia del FMI a tener una devaluación un día después de las PASO,
que pedían una devaluación del 100%, que el ministro Massa con mucho esfuerzo ha logrado que solo sea del 20%, pero también ha fijado el tipo de cambio, por lo tanto se cortó con la anterior política que era inflacionaria, de ir devaluando todos los meses al mismo ritmo de la inflación, cosa que reforzaba que haya cada mes más inflación, o sea que se está trabajando en ese sentido. Los resultados todos sabemos que no son inmediatos. Si viene alguno como hizo Macri, ¿se acuerdan en Macri en el 2019 que decía la inflación no es un problema, la solucionó en 2 patadas, y no solo que no la solucionó, sino que la duplicó? Obviamente nosotros no la hemos sabido solucionar en este tiempo tampoco, pero sabemos cuáles son las causas y cuáles son las soluciones para ese problema inflacionario. Y yo te lo digo muy sencillamente, sin un aumento fuerte de las reservas en el Banco Central, difícilmente cualquier gobierno pueda empezar a solucionar el problema de la inflación. Por lo tanto, hay que asegurar el mayor flujo de dólares, de divisas, de yuanes, de divisas en general hacia la Argentina y cuidarlas mucho, a diferencia de lo que pasó en el gobierno de Macri, que se tomó deuda de manera irresponsable, que como ingresaba hacía una diferencia y salía, la famosa timba o la famosa bicicleta financiera, y que luego se tomó de manera todavía más irresponsable unos 50.000 millones de dólares adicionales del Fondo Monetario Internacional, que tampoco quedaron en las reservas, que se terminaron fugando. O sea que la clave de solucionar el problema inflacionario es incrementar muchísimo las reservas, y para eso hay que aumentar el flujo de ingreso y hacer un control de que no salgan esas reservas, mucho menos por fuga, y que se destinen estrictamente para las importaciones que son necesarias en materia de insumos, de bienes de capital, que permitan mayor producción y mayor empleo. Me parece que esa es un poco la clave de todos los países que se han desarrollado en la historia del capitalismo. ¿Y cómo se entra a la discusión de las próximas elecciones cuando del otro lado este candidato que usted menciona, por la irritabilidad de la gente, por la que es cierta en parte, y por la necesidad de estar mejor, dicen que ya sea ustedes hablando o Juntos por el Cambio hablando, son personas que vienen a traer las mismas recetas y nada va a funcionar? Y parece difícil o lejano entrar en discusiones con principalmente gente joven o gente que en el periodo de los últimos 8 años no ha tenido la posibilidad de mejorar su situación económica. Digo, eso es lo que ve uno desde afuera, lo difícil de entrar en la discusión, para que vuelva a ser la discusión de política. Mira, yo creo que entramos ahora en una fase muy pedagógica y muy militante de la campaña. Pedagógica porque hay que explicar que todas estas recetas mágicas que prometen algunos candidatos de que van a solucionar de un día para el otro los problemas no son ciertas, que el trabajo es mucho más arduo, que tiene que ser mucho más serio, y también una etapa militante porque, bueno, como ha hecho históricamente el peronismo, más allá de las, si querés, de las herramientas de campaña más modernas, las redes, la publicidad, etcétera, me parece que empezamos una campaña y ya se está viendo en las calles, del puerta a puerta, de la militancia, de salir a explicar en los barrios, de poner la cara, de hacerse cargo de lo que no se pudo hacer y explicar por qué no se pudo hacer, de presentar proyectos que generen esperanza, esto que estamos haciendo acá, de presentar todos estos proyectos que son estratégicos y claves para el desarrollo futuro de la Argentina y de la provincia de Buenos Aires. Bueno, es una forma de hacer campaña positiva. La campaña sobre la base del odio, de la cancelación del otro, nosotros no nos metemos en esa discusión. Nosotros nos metemos en una discusión mucho más de futuro, de mostrarle esperanza a la gente, de que las cosas van a mejorar, de que si trabajamos bien, trabajamos de manera mancomunada, si llevamos adelante estos proyectos, que muchos de esos la oposición alguna vez los boicoteó, como el proyecto offshore. Está demorado más de 2 años, justamente porque el intendente de Mar del Plata hizo una denuncia por supuestos peligros ambientales que era falsa, y que eso demoró que se lleven adelante las tareas de exploración sísmica y de perforación de los pozos. Bueno, hemos perdido miles de millones justamente por una denuncia penal falsa. La última, Bianco, y le agradecemos por su tiempo. Hoy en la ciudad de Bahía Blanca hay una organización que contiene a mujeres, niños, niñas y adolescentes en situaciones vinculadas con la justicia de menores y de mayores, que, por ejemplo, pide ayuda para comida, pañales y ajuares. Y hoy, por ejemplo, el municipio de Bahía Blanca nunca suscribió al proyecto del Plan Cunita porque consideraban que era una cuestión menor. Cuando ve esas cosas como responsable del gobierno de la provincia de Buenos Aires, ¿qué piensa? Digo, porque fue un proyecto vapuleado durante 10 años, se demostró que las denuncias eran falsas y sin embargo hay gente que considera que todavía es una cuna de cartón. Sí, la verdad que a mí me genera mucha tristeza que probablemente por motivos ideológicos el municipio no se adhiera
a un plan, a un programa que tiene como objetivo mejorarle la vida a los recién nacidos y a sus familias, a sus progenitoras, a sus madres, etc. La verdad que no entiendo que se le ve de malo a un proyecto, que mirá en la integralidad del proyecto. Hoy en día esas cunitas y todos los ajuares, etcétera, ¿sabés dónde se producen? Sí, en la cárcel. En las cárceles. O sea que eso desde el punto de vista de la posibilidad de reinserción positiva de los privados de la libertad es muy bueno. Es muy bueno. Les permite tener una... Trabajan, digo, los privados de la libertad trabajan, cumplen un horario, adquieren capacidades productivas dentro de una fábrica porque no se produce de manera artesanal. Hay fábricas, por primera vez se pusieron líneas de producción como en las modernas fábricas, adentro de las cárceles para producir esto, para producir muebles, para producir alimentos dentro de las cárceles. En varias unidades productivas, en unidades penitenciarias de la provincia de Buenos Aires se está llevando adelante actividad productiva fabril, no artesanal, fabril. Y por otro lado, lo que se produce es para evitar las muertes por colecho, que hay muchísimas, sobre todo en las clases más populares, en donde no hay espacio para que las mamás, los papás puedan disponer de sus hijos en un lugar más cómodo, en un lugar más cuidado, y termina habiendo muchas muertes por colecho, y bueno, por una cuestión de comodidad general, de que tengan su ropita, de que tengan sus juegos de ajuar, como vos decías recién. La verdad que yo no le veo ninguna explicación ni ningún sentido, más que un sentido puramente ideológico, de no aplicar. Por suerte, seguramente en unos pocos meses vamos a tener un intendente de nuestra fuerza política, que es Federico Susbieles, que probablemente lo primero que haga es adherir al programa Cunita. A ustedes.